El delito ajeno. Estaba aguardando el cambio de luces del semáforo de circulación para atravesar una calle del barrio comercial de North Plainfield, ciudad del estado de Nueva York. Era poco después de las 5 de la tarde del 18 de abril de 1935 y yo acababa de dar por concluido mi trabajo. Me había encontrado con la dueña de la casa de huéspedes donde vivía, la señora Betty Lester, que iba de compras, y regresábamos juntos a cenar. Me había ido bien ese día y no me inquietaba una sola preocupación. A la verdad, con mis 90 kilos de peso y mi estatura de 1,82 m, mi único pensamiento en aquellos instantes era la comida. Ese iba a ser mi último pensamiento agradable en los próximos 15 años. En cuestión de segundos, mi vida se convirtió en un infierno. Habíamos cruzado la calle y nos dirigíamos a mi automóvil, cuando un hombrecillo de nariz ganchuda se me acercó corriendo y se quedó mirándome. De pronto le oí gritar: «Es él. Lo reconocería en cualquier parte». Los transeúntes se detuvieron a mirarnos, y yo sentí que me subían los colores a la cara. «No fastidie», dije al hombrecillo. «Se ha equivocado usted». «Ella es también la misma», insistió él muy agitado. «Es la mujer que lo acompañaba». «Vámonos», dije a Betty, pero cuando eché a andar, alguien me agarró por un brazo. Se clavó en la mía la mirada hostil de un hombre corpulento en cuyas recias quijadas azuleaba la barba, y vi relucir una placa de detective. Acompañaba al hombrón un sujeto alto, pecoso, de labios delgados y pelo de color de arena. «Oiga», dije al hombrón calladamente, «no sé a quién andarán buscando, pero...» «Calle y siga conmigo», repuso él. En compañía del hombrecillo de la nariz ganchuda, que marchaba a nuestro lado, nos condujeron a un automóvil de la policía y nos hicieron subir a empujones. Guiaron luego hacia New Brunswick, camino de la Fiscalía del Condado. Noté a Betty muy asustada y procuré tranquilizarla. No habíamos cometido ningún delito. Esta gente estaba equivocada y no tardaría en aclararse todo. En la fiscalía el hombrecillo dio su versión del caso. «Son los falsificadores de los sábados», afirmó ruidosamente. «Hace 3 meses estuvieron en mi tienda. Les cambié un cheque de $35. Resultó falso. Los conozco a ambos. Yo no olvido nunca una cara». El detective corpulento, que se había sentado en una esquina del escritorio del fiscal, intervino diciendo: Y señaló al hombrecillo. «Tiene una tienda de licores en el barrio comercial. Íbamos en el coche patrulla cuando se acercó corriendo a llamarnos. Dijo que acababa de ver a la pareja que hace algún tiempo le dio un cheque falso. Jura que son estos dos». Por primera vez me enteraba del motivo por el cual nos habían detenido. Era desde luego absurdo. Y así lo manifesté. «En mi vida he girado un cheque sin fondos», dije al fiscal. Me preguntó mi nombre, edad y ocupación. Respondí que tenía 49 años y estaba establecido por mi cuenta. Uno de los detectives rió por lo bajo y murmuró: «Sí, por su cuenta». Expliqué que había tenido buenos empleos en los ramos de ventas y de agenciar negocios, hasta que decidí establecerme vendiendo un líquido para detener puntos en las medias de mujer. El fiscal me interrumpió para interrogar a Betty Lester. Ella manifestó que era patrona de una casa de huéspedes y que me encontraba entre sus inquilinos. ¿Desde cuándo?, preguntó el fiscal. «Desde hace 4 meses». Ese tiempo hace más o menos que este par anda por el norte de Nueva Jersey dando cheques falsos. Apuntó el del pelo color de arena. La afiliación que tenemos corresponde de modo exacto. «Somos muchos los comerciantes de North Plainfield a quienes estos dos han estafado», intercaló prontamente el hombrecillo de la tienda de licores. «Puedo presentar testigos a montones». «Llámenlos para que vengan a declarar», ordenó el fiscal y volvió a enfrascarse en sus expedientes. Después de tomarnos las impresiones digitales, nos condujeron a una sala. Uno de los detectives señaló a uno de los bancos. Nos sentamos allí. «Cliff, me dijo Betty. ¿qué haremos?» «Paciencia», repuse sonriendo. «En cuanto vengan a declarar los otros tenderos, dirán que ha habido una equivocación y nos soltarán». ¿Y si no es así? «Vea, Betty», le dije, «estamos en los Estados Unidos. Aquí no meten en la cárcel a las personas inocentes». Se abrió una de las puertas y nos llamó por señas el detective. Volvimos al despacho del fiscal. 8 o 9 hombres que estaban allí nos clavaron la vista apenas entramos. «Es él»,
Oí que decía uno de ellos. La mujer es también la misma, aseguró otro. El hombrecillo me lanzó una mirada de triunfo. Vamos, andando. Dijo el detective asiéndome del brazo. Al trasponer la puerta, volví la cabeza para mirar al grupo de nuestros acusadores. Eran conciudadanos míos, comerciantes modestos, la gente a quien uno le compra el pan, la aspirina, la ropa interior y con quien se habla un momento mientras espera la vuelta. Y estos hombres nos mandaban a la cárcel. Ninguno de ellos habría sido capaz, por nada del mundo, de quitarles un centavo a sus parroquianos. Y sin embargo nos quitaban nuestra libertad como si fuese una moneda tirada en la acera. Por un segundo vi el pálido y acongojado semblante de Betty antes que se la llevaran. Después una puerta se cerró entre nosotros y por una escalera de hierro me hicieron descender a la cárcel. El olor a colillas y a desinfectante flotaba mezclado con el de los presos. Nos detuvimos frente a la última celda de la izquierda. Un carcelero abrió la puerta y el detective me hizo entrar de un empujón. Me dejé caer en el catre, abatido por una sensación de completo desamparo. Poco antes transitaba libremente por las calles, entre gente amiga. Ahora estaba preso. Durante toda la noche estuve esperando oír los pasos de los que vendrían a decirme que quedaba en libertad. Nunca llegaron. La luz temblona del amanecer se filtró por los barrotes de la ventana. Proyectó en la pared opuesta sus vagas sombras que fueron descendiendo poco a poco. Pasó ese día, pasó otro más. Las únicas pisadas que oía eran las del carcelero cuando me llevaba la comida. Al tercer día nos llevaron ante un juez, acusados de falsificación. En tanto que el secretario del juzgado leía con voz monótona la lista de los testigos llamados a declarar en contra nuestra, me sentí de nuevo totalmente desamparado y tuve miedo. «Somos inocentes», murmuré, pero nadie me escuchó. Fue lo único que se me ocurrió decir en esos momentos. Más adelante, en mi celda, acudieron a mis labios frases firmes, acerbas, claras. Pero el único que entonces podía oírme era un viejo displicente que me había tocado por compañero. 5 meses pasé en esa celda. Fue solo en octubre cuando nos juzgaron. En la gran sala del tribunal, ante filas de espectadores que me miraban con curiosidad nada amistosa, me vi de nuevo frente a los tenderos que me acusaban. Uno a uno pasaron a declarar y todos nos identificaron a Betty y a mí. Relataron cómo habíamos procedido, cuándo y de qué manera habíamos estado en sus tiendas. Su voz respiraba veracidad y los del jurado, Dios los perdone, creyeron lo que ellos aseguraban. El abogado que designó el tribunal para defendernos era un joven inexperto recién salido de la universidad. 15 testigos depusieron en favor mío, asegurando bajo juramento que les constaba mi honradez. No les creyeron. Un mecánico de automóviles declaró que en el día y a la hora que les habían dado a algunos de los tenderos los cheques falsos. Estaba yo en el garaje haciendo componer los faros de mi coche. No le creyeron. Nos condenaron a Betty y a mí a 9 meses de cárcel, el tiempo que dura la gestación de un ser humano. Y le bastaron 9 minutos a un impasible juez de Nueva Jersey para convertir mi vida en un infierno. Pero al menos me había librado de las torturas de la incertidumbre. Había ahora para mí una fecha de esperanza. Todas las noches, cuando me encerraban en mi celda de la cárcel del distrito, agregaba una raya a las que señalaban en la pared los días ya cumplidos de mi condena. El día en que cumplí la condena, me temblaban las manos de tal modo que reventé el cordón de mis zapatos. Correspondí con un ademán a la despedida de los pocos presos que me decían «Adiós, Cliff». Hallé a Betty aguardando en el despacho de la entrada. Corrí hacia ella, pero me detuvo la expresión de su semblante. Entonces reparé en los 2 detectives. Uno de ellos se me acercó y sentí en la muñeca el frío de la manilla. Habían vuelto a prenderme. Los detectives nos llevaron a Betty y a mí a la cárcel del distrito de Essex. Fue como vivir por segunda vez la misma pesadilla. Un nuevo grupo de airados tenderos de la localidad, un nuevo montón de cheques falsos. Voces que decían, «Esa es la mujer. Buen par de bribones. No se nos olvida nunca una cara».
Inmóvil en mi asiento, sentía la amargura subirme en un nudo a la garganta. Nos encausaron de nuevo. La vista de la causa fue una congojosa repetición de lo que nos había ocurrido antes. A Betty la condenaron a 9 meses en el correccional de mujeres. A mí, a 1 año y medio en la penitenciaría de Caldwell. Quedé convertido en poco menos que un autómata. Si me mandaban que comiese, comía. Si me mandaban que apagase la luz y durmiese, me dormía. En 2 ocasiones hallé en mí suficiente fuerza de voluntad para sacudir ese letargo y solicitar mi indulto. En ambas fue negado. Los 18 meses de mi condena se alargaban, se convertían en una eternidad desoladora y vacía. Cuando me soltaron había perdido 15 kilos, tenía entrecano el cabello, encorvada la espalda, el paso tardo y vacilante como el de un anciano. Traté de conseguir empleo de vendedor, pero mis antecedentes penales estaban en contra mía. Lavé platos en un restaurante, corté el césped en las casas, limpié los establos en un picadero. Después caí nuevamente en las garras de la policía. Por tercera vez me vi ante las miradas acusadoras de un grupo de tenderos de otra población de Nueva Jersey. En esta ocasión reaccioné. Les dije que eran unos vejetes pobres de espíritu y faltos de memoria. Pero su testimonio habría dado de nuevo conmigo en la cárcel, de no haber mediado esta circunstancia. En los mismos días en que, conforme a la declaración jurada de esos tenderos, había estado yo en sus establecimientos, estaba preso. Salí absuelto. La suerte me favoreció entonces por primera vez. Uno de los miembros del gran jurado era un banquero. Al escuchar con escrupulosa atención las declaraciones de los tenderos, se preguntó si mis 2 condenas anteriores no habrían sido un error judicial. Por mediación suya me puse al habla con la Burns, agencia de detectives a la cual encomienda la Asociación de Banqueros de los Estados Unidos el esclarecimiento de los casos de falsificación. Rebuscando en sus archivos una filiación parecida a la mía, la Burns tropezó con la de un tal Edward Sullivan. Este sujeto, apodado el falsificador fantasma, medía arriba de 1,80 m de estatura y pesaba 90 kilos. Los peritos calígrafos de la Burns establecieron que las firmas estampadas en los cheques cuya falsificación se me había atribuido eran del fantasma. Armado de esta prueba, pedí la revocación de las sentencias dictadas contra mí. No imaginé siquiera que tal solicitud pudiese ser negada. Sin embargo, lo fue. Conforme a las leyes de Nueva Jersey, debía aguardar 2 años para apelar de nuevo. Conseguí un empleo para vender alfombras de casa en casa. Aunque me veía libre, de nada me valía esto mientras siguiese pesando sobre mí la deshonra de mis condenas. Un día recibí noticias de la agencia Burns. Sullivan y su esposa estaban presos en Milwaukee, estado de Wisconsin, e iban a juzgarlos por anteriores falsificaciones. Emprendí la larga jornada a Milwaukee. Una vez allí, fui directamente a las autoridades. El detective Arthur Gunderman escuchó el relato que hice de mi caso y lo creyó. El 10 de febrero de 1939, casi 5 años después de aquel espantoso día de North Plainfield, tomaba yo asiento en el despacho del director de la penitenciaría del estado de Wisconsin, en la cual estaba cumpliendo Sullivan una condena de 11 años. Cuando lo condujeron al despacho advertí que, aunque corpulento, ancho de hombros y carirredondo como yo, su parecido conmigo no pasaba de ahí. Nos dimos la mano, tomamos asiento y relaté a Sullivan punto por punto la historia de mis tribulaciones. Había llevado conmigo copias fotostáticas de los cheques, cuya falsificación me atribuían. Sullivan sonrió al verlas. «Le han jugado a usted una mala pasada», dijo. Acto seguido confesó por escrito que era autor de todas las falsificaciones por las que me habían tenido a mí en la cárcel cerca de 3 años. Burke, el director de la penitenciaría, y el detective Gunderman firmaron como testigos. Ni bien regresé a Nueva Jersey, volví a dirigirme al Consejo de Rehabilitación. Acompañé al memorial la confesión escrita de Sullivan y me dije que, lo que era esta vez, tendrían que dar curso favorable a mi solicitud. Pero se negaron en las sesiones de abril de 1940, y sin dar razón alguna para ello. Simplemente la palabra negada que estamparon en gruesas letras rojas en el memorial. Salí de allí con ese papel en la mano y me detuve en la acera.
llenos los ojos de lágrimas que enturbiaban la claridad de la mañana primaveral. Esa tarde entré a servir en un bar y restaurante. Uno de los parroquianos acertó a ser un reportero y de 1943 a 1947 me ayudó a redactar los memoriales en que cada 2 años, fundándome en las pruebas que había ido reuniendo, pedía la revisión de mi proceso. 30 sacerdotes firmaron el memorial en que se pedía mi rehabilitación. Esa, como todas las otras peticiones, fue rehusada. El otoño de 1900, mi amigo el reportero expuso mi caso al gobernador Driscoll, el cual ordenó que se procediese a una investigación. Por reciente reforma de la Constitución del Estado de Nueva Jersey, había sido reorganizado el Consejo de Rehabilitación. El nuevo consejo, compuesto de 3 miembros, estudió detenidamente mi caso y rindió al gobernador un informe en que se recomendaba la anulación de la sentencia. Así se efectuó el 14 de junio de 1950, 15 años después que unos tenderos a quienes extravió su imaginación me arrebataron mi libertad. Muchos me han preguntado qué sentí cuando me entregaron la anulación. Puesto a escoger entre el tropel de pensamientos que entonces me asaltaban, diría que el que dominaba a todos los demás era el de la gratitud a cuantos contribuyeron a que yo cesara de ser un delincuente a los ojos de la ley. Sé que el rencor puede amargar el carácter de un hombre. Así pues, no recordaré lo pasado. Tengo muchos años para vivir. Y quiero vivirlos bien. Si te gusta nuestro canal, te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad, suscribiéndote a nuestro canal. Y si deseas contarnos alguna historia de crimen o misterio, para que aparezca en el canal, puedes enviarla a nuestro correo electrónico edgaralantv@gmail.com. Tu nombre se mencionará en los créditos. Aseguramos que será una experiencia interesante.